Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Cómo andan? Acá estamos dando la entrada a todos los colegas que estaban esperando entrar. Bienvenidos. Estamos en una interesantísima actividad compartida con el Instituto de Medios Alternativos, con la doctora Lorena Stebner, que está aquí presente. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida. Me parece que está muteada. A Acá estoy, ver. acá estoy. No, por cuestión de conectividad tengo abierto el celular por las dudas que se nos desconecte de algún lado. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a esta actividad coordinada de los dos institutos y que nos parece que puede ser sumamente interesante para quienes se dedican a cuestiones societarias, ¿no? Sí, además creo que en realidad estamos convencidos de que eh, siendo los medios alternativos importantísimos en la actualidad, tanto el mediador o el árbitro o quien estuviera a cargo de la reunión tiene que tener más o menos alguna preparación específica en la materia, porque es verdad que no podemos saber todo el derecho, pero como profesionales que ejercemos los medios alternativos, nuestra preparación debe ser cada vez más amplia para poder dar soluciones incluso porque a veces sentimos que los abogados somos al final los que estamos solucionando los problemas, ¿no? Y cuando entramos en una situación de elegir un medio alternativo es en realidad para buscar esa otra imparcialidad. Eh, Bien, por lo tanto, bienvenido a todos. Acá la doctora Amalia Fensore tiene una gran trayectoria en estas cuestiones societarias y comerciales. Es una gran docente, es docente de la UBA y de otras instituciones, y tiene una actividad profesional independiente, de una gran experiencia en distintos ámbitos, intentando y solucionando conflictos que siempre se dan, por supuesto, en estas, como toda área del derecho, también se nos dan las cuestiones societarias. Así que gracias a todos por estar acá y dejo la palabra a cargo de la doctora María Fensore, quien les va a explicar más o menos cómo se va a trabajar en la charla. Sí. Bueno, gracias a todos, bueno, en especial a Patricia, que le tengo un gran cariño, y bueno, también a este colegio que bueno, siempre intento estar acá dando charlas. Así que gracias a todos por estar. Me parece perfecto que también esté eh, el otro, por así decir, la otra área de arbitraje o mediación, como quieran llamarla, porque tiene mucho que ver con la charla. La idea de la charla es que, Y bueno, yo voy a ir tenemos, hablando. te aviso, Amalia, que Sí, tenemos presente también a mm, la directora del Instituto de Arbitraje, que es la bien, doctora Adriana Blanco. Así que estamos más o menos sí. completa en todo esto. Bienvenida, Adriana. Y Venga. es realmente un bastión importantísimo porque además Adriana, que también es miembro de nuestro Instituto de Derecho Comercial, de sociedades, Sabe todo. sabe una enormidad. Así que gracias por estar, Adri. Bien. Perdona Sí. interrupción. No, no pasa nada, al contrario, tengo un gran aprecio a Adriana y ya lo sabe. Así que bueno, me parece perfecto que, bueno, que estén las dos áreas, ¿no? Porque la idea de hoy es hablar un poco de lo que no se suele hablar mucho y que siempre hay una traba y que todo termina lamentablemente en la justicia, ¿no? Que es el tema de qué hacemos con los problemas más que nada societarios, pues yo me dedico a eso, ¿no? Más que nada, yo me dedico a empresas familiares, pero también vamos a hablar de las empresas en general, ¿sí? Que no sean familiares, ¿sí? Obviamente que las que son familiares suelen tener estos conflictos que yo digo societario,
más complicados que una empresa que no lo es por el tema que están las emociones. Entonces ahí cuesta más quizás y a veces por ciertos resentimientos o recelos entre la misma familia, lo mandan directamente al conflicto, a la justicia, pensando que es la solución y a mi entender no es la solución, quizás se alarga, o mejor dicho, se alarga más el problema, muchas veces no se soluciona y a veces también hasta se pierde de repente el patrimonio de esa empresa, ni hablar si hay bienes o activos. También vamos a ir viendo bueno, algunos casos sin dar obviamente los nombres por un tema profesional de ética, pero casos que, bueno, que voy viendo cuando recorro el país, más que nada en el interior, donde se ven todas estas cuestiones para que vean o tengan algunas herramientas. Obvio, la primera, el arbitraje, los que están acá, pero hay otras también, para poder trabajar y bueno, obviamente que si alguien lo quiere judicializar, lo van a judicializar, pero como digo yo, aún estando judicializado el tema, también en el fondo hay que seguir negociando para poder tener una salida a ese conflicto societario o de la empresa. Así que bueno, la idea es hablar un poco sobre esto, podemos ir participando, como bien dijo Patricia al comienzo de la charla, para que no sea un monólogo, o bueno, me van interrumpiendo y yo también, bueno, a algunos veo las caras, sé que Adriana está, así que también hablo, y a los que no, no quiero decir nada porque capaz justo están ahí escuchando o no pueden salir, entonces bueno, me voy manejando con los que sí puedo visualizar, salvo aquellos que quieran participar. Bueno, Recuerden, un entonces, minuto, Amalia, perdón que sea medio sí, pesada, sí, pero no, así no, no no, no, para estamos y vamos nada, bien. no, Eh, perfecto. Todos los micrófonos han sido cerrados justamente para evitar esas interrupciones que a veces no nos damos cuenta. Por lo tanto, el que quiere preguntar, recuerde, Ujú. active el micrófono y pregunta, ¿sí? Gracias. Bien, bien. Bueno, entonces, nosotros nos encontramos con lo que es el tema de un conflicto societario, ¿sí? Generalmente, supónganse en una empresa, si quieren una empresa familiar, lo que sea, y ante el conflicto societario lo que obviamente sucede es que siempre ante no la solución del problema, porque no se puede llegar a ningún puerto de ambas partes, y en las partes incluyo a lo que son los asesores y obviamente a los abogados principalmente. ¿Por qué digo esto? Porque en la práctica, lo que yo veo un poco más de la práctica también, ¿no? Para que vean lo que es la realidad. La teoría también la digo y la saben un montón más que yo ustedes, pero tienen más trayectoria, pero también el tema de la práctica, lo que pasa. Entonces, cuando yo voy a una empresa, lo que veo es que directamente quieren judicializar y el problema muchas veces no son las partes, ojo acá, no son los socios, muchas veces también son los abogados o la no intervención, por ejemplo, de otros asesores, ya vamos a ver esto. Me refiero a una asamblea, a un directorio. Entonces, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso porque ahí sí estamos en un grave problema, ¿no? Cuando la traba no es solo el cliente o no son emociones, sino que son los abogados, también es más difícil solucionar esto. Entonces, bueno, vamos a encontrarnos, por ejemplo, con un caso, ¿sí? Donde yo tengo una empresa que es una grande constructora, si quieren empezamos con una empresa familiar, después podemos hacer una que no lo sea, y en lo cual yo ahí vi que obviamente ese pater familia, ¿sí? Que siempre estuvo, cuando muere, como pasa siempre, quedan sus hijos, hijos que obviamente no son de, yo digo, aclaro esto no porque tengan un tema de preferencia, sino porque hay más complicaciones, no son de la misma madre, son medios hermanos y son tres, por ejemplo. Ante este conflicto, la empresa constructora hizo un montón, esto es verdad, esto es verídico, hizo un montón de lo que es edificios buenos acá en lo que es capital, como también en provincia. Cuando muere, esta persona que no era arquitecto, pero sí manejaba la empresa, imagínense en que habían varias sociedades en el medio metida con todo esto. Cuando muere esta persona, este pater familia, aparecen los herederos. El tema es que cuando aparecen los herederos, que son estos tres hermanos, cuando estaba el pater familia, como siempre ustedes saben, estaba todo perfecto. El tema que cuando se muere empiezan los recelos entre hermanos, gente grande. Entonces, ¿qué pasa? Uno directamente lo que hace es pedir los libros societarios, ¿no? ¿Para qué? Para fijarme primero en qué situación estaba en la empresa. Cuando vamos a ver la situación que está en la empresa, me encuentro con que, obviamente, desde ya, y esto lo sabe también Adriana y todos los que están acá, balances no habían presentado hace años, ¿sí? Y la empresa se encontraba con muchos activos, entre ellos uno muy importante, y estaban totalmente trabados. En el medio tenemos que
mientras quedaron los herederos, cuando uno va a la reunión de directorio, que bueno, se anuncia que murió tal persona, el pater familia, y que quedan los herederos, ahí empiezan, ahí no estaban abogados, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo me entero que no hay abogados, llamo a la otra parte, porque obviamente mi cliente decía, a mí no me escuchan, la típica, ¿no? No me escuchan, llamo para ver qué pasa, quiero terminar con la empresa, me quiero retirar, estoy grande y no tengo forma de comunicarme. Bueno, manda carta documento, el primer paso que todos saben y más lo que hacen arbitrajes, la carta documento nunca la reciben o quizás no la contestan, llaman por teléfono a la persona, familiares, hasta que en un momento, con una carta documento, cuando yo ingreso, mandada a la sede social, porque en su momento se mandó, pero no era la sede social, y bueno, todo lo que ustedes se pueden imaginar, de repente, como digo yo, siempre le digo paciencia al cliente, apareció el abogado o los abogados de los otros hermanos. Entonces, cuando aparecen, cuando nunca le contestaban a esta persona, ahí empieza lo que es el conflicto societario en sí. ¿Por qué? Aparecen los abogados y empieza la primera reunión de directorio, reunión que nunca querían darle a mi cliente ni al otro hermano. En la reunión de directorio aparece toda la documentación de la empresa, ¿sí? Obviamente toda la personería completa, ¿sí? Porque muchas veces cuando uno lo pide, esto ustedes lo saben, pero algunos capaz no, mandan el estatuto nada más y el último libro, y la idea es que cuando uno no sabe de dónde viene todo, y además que yo siempre tengo las peores cartas, siempre digo, porque estoy con la parte que quizás por negligencia, por no conocimiento, no actuó de debida forma, entonces se confiaba en su hermano, nunca hacía directorio, nunca iba a los libros, firmaba lo que decía la hermana, imagínense, así firmó de todo. ¿Qué quiero decir con esto? En este caso, que lo tomo como ejemplo para arrancar la charla, ¿sí? Para que sea más dinámico, encontramos entonces que en esa primera reunión de directorio, bueno, hay un montón de conflictos y acá viene el tema. Cuando se ingresa a la reunión de directorio, ingreso yo como asesora legal, ¿sí? De la parte de mi cliente, pero también llevo, porque sé que hay conflictos y esto es muy importante, llevo a un escribano, porque está la cuestión de que cuando yo ingreso, si hay otro abogado, me va a decir que no, que me quede afuera. Ustedes saben que no es que hay no hay un impedimento legal de que entren asesores, ¿no? A un directorio o a una asamblea. El escribano, bueno, obviamente sí puede ingresar, pero el tema es que si a mí, si mi cliente se echa de ustedes, está bueno ir con un escribano, aunque sea más costoso, porque él mismo le habrá un acta y en caso de que no se firme esa reunión que debía hacerse, ¿sí? Ustedes pueden seguir adelante. Entonces, bueno, seguimos acá con este conflicto para empezar. En esta reunión de directorio aparecen entonces los asesores, pero obviamente yo quería llevar a otros asesores, entre esos a un asesor, por ejemplo, un contador, justamente porque en este caso faltaban muchos estados contables y un cliente mío me decía que uno de esos balances eran falsos. El tema es que también está el tema de cuando dicen tal cosa y yo tengo que corroborar y no tengo cartas en el tema. ¿Sí? Porque una cosa es que yo sea abogada cuando tengo toda la personería de la sociedad y otra cosa es cuando soy abogada o ustedes están del otro lado y no tienen las cartas porque el cliente o no se las da o no sabe dónde están. Entonces ese es el problema muchas veces. En síntesis, acá está el tema. Ahí empezó y empezaron los conflictos. Uno llega, echan a los demás asesores. Con el escribano intentamos de no echar. ¿Qué es lo que pasaba en esta sociedad? Había un montón de activos. Entonces la idea es, ¿qué querían las partes? Tres hermanos. Uno quería seguir, otro quería todos los activos y otro quería separarse. Entonces, obviamente que en una empresa familiar la mejor solución, esto hubiera estado, y acá estaban los del área de arbitraje, hubiera sido que en su momento, en alguna cláusula de un protocolo de la empresa familiar o a un acuerdo entre socios en caso de que no sea familia, se hubiera incluido esta cláusula, por ejemplo, de arbitraje, para que haya un mediador, ¿no es cierto?, y pueda llevar el problema con mejor soltura, muchas veces, aunque a veces sabemos que puede terminar igual en sede judicial. ¿Cuál es la idea de este conflicto de cualquiera de los que uno puede tener? Justamente no llegar a esa vía. ¿Cómo hago? ¿No? Bueno, si no tengo cartas y la empresa no tiene ningún acuerdo entre socios, primero tengo que saber dónde estoy parada, de qué vereda, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que de repente encuentre que entre los socios, los
que son de mi contra, ¿sí? O esos hermanos, para que entiendan que no eran mi cliente, se hayan unido entre sí, por mayor conveniencia por los activos, y hayan hecho entre ellos un pacto de sindicación de acciones. Es un acuerdo entre socios, donde ellos se unen entre sí para ir en bloque y obviamente siempre yo, y mi cliente, mejor dicho, ser la minoría. Entonces mi cliente le va de, como el cliente de ustedes que es minoría, porque el tema es la minoría, ¿qué les va a decir? Bueno, ¿para qué voy a la asamblea? ¿Para qué voy al directorio si nadie me escucha y siempre gana la mayoría? Judicialicemos, vayamos a la justicia. Error. Lo que hay que hacer, y más que nada, si en este caso era verdad, que por ejemplo los balances, lo que habría que hacer es justamente en los libros dejar, a mi gusto, una de las herramientas, manifiestos. Manifiestos infinitos y múltiples en el directorio. Amalia, creo que estás con algún problema de conectividad porque se está cortando. A ver Que si... quiere resguardar o que digan siempre lo que va a Ahí resguardar a su volvió. cliente. ¿Esto no escucharon hasta ahí? Ver, espera un minuto, Amalia, porque se cortó un momento tu internet, por lo Sí, 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 visto. sí. No te escuchamos la última parte, Ah, ¿sí? bien. Hasta, bueno, decía, Estuvimos con la ¿ahí ¿me sindicación escuchan? de acciones, ¿sí? Y el acuerdo Acción de entre los acción. socios para De entre poder socios. estar. Sí, en Bien, todo caso, si perfecto. seguís, espera, con problemas de audio, si apagaras Saco la la cámara, cámara. eso te Bueno, a ayuda ver. porque te ayuda a la banda. Ahí está. Sí. Ahí va. Ahí escucha Ah, más. sí, ahí escuchamos, a ver, Bueno, listo, me van diciendo y si no después la enciendo. ¿Está todo bien ahí? ¿Me dale. escuchan? Acá está todo bien, sí. Bueno, perfecto. Entonces, lo que dije en la última parte, que no me escucharon, es que una de las mejores herramientas a tener en cuenta a la hora de utilizarlas en caso de que se judicialice o no, sería los manifiestos en un acta de directorio y también en asamblea. ¿Qué significa? Muchas veces nadie quiere manifestar todo lo que le sucede a un cliente que es minoría, entre comillas, porque obviamente le van a decir que no tiene sentido y que siempre gana la mayoría. Pero en realidad esto es muy importante y más que nada sabiendo que, por ejemplo, en este caso que les conté, los balances eran falsos o debían un montón de cosas y habían ciertas irregularidades, esto sirve mucho para resguardar la responsabilidad, en este caso de mi cliente. Este cliente, que es una SA, obviamente es al mismo tiempo accionista y director, donde acá la carátula también cambia. No es lo mismo solucionar y ver salidas judiciales para una persona que yo puedo tener en el directorio y tengo una espía de lo que está pasando con el primer órgano de gobierno, que sería la asamblea, que si fuera solamente accionista, que nunca va a directorios y que solamente va a las asambleas, que va fijándose siempre por edictos porque nunca le quieren decir. Entonces, obviamente a mi gusto Perdón, está lo bueno dejamos cuando en viene, constancia en sí, acta, ¿no? en actas, siempre en actas, lo que hay que, en acta directorio asamblea tendría que hablar la persona, obviamente siempre hablo de la minoría porque es la generalmente que pasa, o la que se ve afectada, aún siendo mayoría, de todo lo que va pasando. Porque el problema es este, nadie quiere contar nada en los libros porque piensan que no, ¿para qué voy a contar, por ejemplo, que fui y hice una venta de algo chico o un préstamo que fue chico? Si en realidad es entre nosotros y más que nada que somos familia, por ejemplo, si es una empresa familiar. Y el error está ahí. En realidad en los libros, en asamblea y directorio, hay que contar todo, porque es la prueba, más que nada, que va a servir para el día de mañana ante un conflicto societario. Porque uno piensa que nunca se van a pelear y siempre terminan peleándose. ¿Hasta acá me siguen? ¿Hay alguna duda? En este caso lo planteé, lo escucharon. No sé, a ver si alguien tiene alguna ¿Hay duda. alguien que valiente o que quiera comentar algo o algo parecido? No sé, acá yo las que veo, a Lorena, a Eleonora, después a Adriana la había visto, a Gabriela, ahora a Gabriela, a Adriana también la veo. Si quieren decir algo, si no, voy siguiendo. Bueno, no digo más porque no sigo hasta allá. Bueno, yo estoy acá, Dale, aunque piensen que no, estoy acá. seguí porque en Bueno, el chat no entonces, aparece nada. bueno, bien, entonces, ante este conflicto societario, una de las primeras herramientas que tengo que tener, y más que nada cuando soy minoría, para mí lo más importante, a mi gusto, pero alguien puede opinar otra cosa,
es lo que dicen los libros, que es la voz de los socios. Entonces, si yo no voy comentando hasta lo mínimo que me parece que no hay que comentar, o esa pelea que hubo entre hermanos o no, de lo que sucedió o lo que está pasando, por ejemplo, por qué no presenté los estados contables en términos, o por qué no hice una venta, o por qué en su momento no capitalicé un aporte irrevocable, todo lo que quieran, si yo no lo voy manifestando, contando la historia, si no hay un inductor en ese libro de asamblea de directorio, no existe para la sociedad, por más que haya un instrumento público y privado que después lo veamos. Entonces es muy importante eso, porque si yo tengo estos manifiestos que digo yo, o esto plasmado en los libros, para mí, yo abogada, ustedes, es mucho más fácil después buscar una negociación, que es la idea de una salida ante un conflicto que no es o que va a ser societario y que no quiero que se judicialice. Ahora bien, está todo bien, perfecto, a veces me sale bien. Bueno, puedo hacer estos acuerdos, incluso me preguntan, bueno, pero no, esta empresa es bastante vieja, entonces, ¿cómo voy a hacer ahora si es una empresa familiar, por ejemplo, un protocolo de la empresa familiar o cómo voy a hacer ahora un acuerdo de sindicación de acciones? Sí, se puede hacer, no es que tiene que nacer al inicio igual que el estatuto, por así decirlo. Lo ideal hubiera sido eso, para evitar un montón de problemas, pero a veces es lo más fácil de decir también que se haga para poder tener una mayor convivencia posible y evitar conflictos, porque la idea es esta. Ustedes saben que cuando hacemos la sociedad, nos unimos ante el estatuto cumpliendo con los requisitos esenciales que dice la ley. Pero a su vez, estaría bueno, si es una empresa familiar o aún no siéndola, pero haciendo otro tipo de acuerdos, tener, como yo llamo, de mi autoría, porque así no se dice, un reglamento de convivencia entre los socios, donde justamente se dejen plasmado un montón de situaciones para evitar estos conflictos o conflictos que uno a veces no puede terminar de resolver y quedan en la justicia atascados. Una de esas cláusulas, desde ya es la que está todo el equipo acá del área, es el arbitraje, ¿sí? Obviamente desde ya. Pero hay otras también que se pueden utilizar. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso? Supónganse, voy a inventar porque este no era el caso, pero por ejemplo, siguiendo con este ejemplo, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo tengo tres hermanos y de repente dos se llevan perfecto, como en este caso en la empresa, quieren seguir, pero el otro no? Bueno, ¿por qué no plasmar en ese acuerdo de socios que podría haber llegado el caso ante un posible conflicto, una escisión? La escisión ustedes saben que es una forma, esto lo aclaro más para el otro tribunal, porque el de acá obviamente lo sabe mejor que yo, es una forma de reorganización societaria en la cual obviamente decidimos separarnos digamos, de determinadas personas de esa empresa. Por ejemplo, en este caso, perfecto, el de los tres hermanos, donde mi cliente, por ejemplo, quisiera irse. Obviamente ustedes me van a decir, bueno, hay que ver si logro la unanimidad o si, por ejemplo, el estatuto dice lo contrario y me puedo ir. Pero bueno, la decisión es una salida elegante, por ejemplo, a una salida ante un conflicto societario sin llegar a judicializarlo, porque me separo, los otros quedan con la empresa y este puede hacer otra nueva si la quiere. Entonces, aquellos que no saben de esta figura, bueno, la van a encontrar en la ley, ya saben que está el artículo 88 en adelante, lo puedo meter en un acuerdo entre socios para que esto, ¿sí?, de la escisión tenga sus frutos a la hora de un posible conflicto o un conflicto societario difícil de solucionar y que no termine en la justicia. Entonces, hasta acá tenemos la primera herramienta, ¿sí? A mi gusto, la mejor, el arbitraje. Ahora bien, y obviamente la decisión que recién dije. Ahora bien, a mí lo que me gusta más, bueno, no es que no me guste el arbitraje ni nada por el estilo, lo que yo hago, por lo menos recorriendo lo que hago muchas veces en distintas jurisdicciones, es justamente un arbitraje, pero sin llegar a hacerlo, ¿sí? O sea, lo que hago es lograr negociar como asesora y llevando a todos los asesores que requiera la materia. ¿Qué quiero decir con esto que es muy importante? Lo que quiero decir es que muchas veces se piensa que en el conflicto societario solamente van a ingresar los abogados o en su defecto el escribano para, por ejemplo, elaborar las actas si hay un caso de conflicto porque tenga que estar. Y es un grave error ese. Yo lo trato en unos artículos que hice porque a mi gusto depende el orden del día y también los temas que hay que tener en cuenta. Eso es muy importante, ¿no? El orden del día, me imagino si estamos en una asamblea y hay un conflicto, hay un orden marcado, ustedes tienen que seguirlo. Y muchas veces la cantidad de temas del orden del día tienen que ver con temas que no son legales.
Con lo cual, desde ya va a estar el abogado, obvio. Pero a mí me interesa que aparte del abogado estén los asesores que amerite la solución o traigan solución a ese problema. Por ejemplo, en el caso de este conflicto que arranqué con la constructora, podría ser tranquilamente la presencia de agrimensores, de arquitectos, no solamente de contadores, porque también está el tema de que solo también ingresan abogados y contadores. Muchas veces podemos tener en cuenta a gente que hable o lleve un poco de luz en lo que es la estrategia y la planificación de la empresa, ¿m? Que es lo que yo suelo hacer a veces con Luciano. Bueno, ya saben que en eso lo hacemos. Entonces, mi esposo, ¿no? Que obviamente no es contador, es licenciado y lo que hacemos justamente es, él desde el punto de vista de estrategia trata de buscar o planificar una empresa que no tenía ninguna planificación, porque el tema está acá. El tema de los conflictos societarios, para no llegar a lo que es un arbitraje, para no llegar a nada, o para tener los conflictos, digamos, mucho, que no sean tantos conflictos, o sea, los menores conflictos posibles de la empresa, es que nadie planifica. Cuando desde ya partimos de la base, y esto lo sabe bien Patricia y Adriana, que cuando se opta por un tipo societario, muchas veces no es el adecuado. Y a mí me ha pasado que viene gente y me dice, yo quiero hacer de una SA, y quizás la característica del negocio no lo es. Al no tener de base una buena planificación, obviamente termino en la justicia después muchas veces, porque ese conflicto no lo voy a lograr solucionar. ¿Y por qué di el ejemplo de las empresas familiares? Porque acá es donde tengo la mayor traba, porque acá hay emociones en el medio y muchas veces por emociones simplemente, y esto lo saben, se me mezcla con otras áreas, derecho de familia, entonces termina siendo un globo, por así decir, de un montón de áreas, se mete derecho de familia, se mete derecho laboral porque tengo empleados que no tienen su indemnización, no cobran, tengo otras áreas también del derecho impositiva, ¿sí? Tengo un gran tema con la parte fiscal, obviamente. Entonces, ¿qué pasa? Por eso yo digo que siempre hay que llevar a los directorios o en esa asamblea que tiene diferentes temarios en ese orden del día, a diferentes asesores. Porque si yo estoy bien plantada y hago una planificación, y si no la tengo hecha de entrada, la trato de hacer cuando me dan el caso, ustedes cuando se lo dan, es mucho más fácil saber, ¿no es cierto?, cómo puedo yo evitar llegar a la justicia. Porque el tema es ese. Muchas veces el cliente mismo le dice, voy a la justicia porque listo, me cansé de mi hermano, lo soluciona el juez y se acabó. Y no es así. De hecho, han perdido patrimonio, han perdido herencias. ¿Cómo hago en este caso, en este conflicto que les conté, donde yo tengo, por ejemplo, un montón de bienes y alguien quiere vender, uno de los hermanos, el otro no, ni hablar cuando yo tengo a los socios, estos dos, que 50 y 50? El otro día me llegó un caso que justamente me dijo, esto es en Rosario, somos dos hermanos, somos 50 y 50, no podemos destrabar este conflicto. ¿Mm? Entonces dice, ¿cómo hago? Entonces acá obviamente desde ya, si yo no negocio en la forma que les dije, o aún utilizando el arbitraje, es imposible que yo pueda en la justicia solucionarlo a mi gusto. Y obviamente en este caso, cuando yo indagué, habían emociones y estaba mucho o tenía mucho que ver con derecho de familia. Entonces, ¿qué quiero decir? Primera herramienta, a mi gusto la negociación. Ustedes como abogados pueden tranquilamente ser como árbitros sin serlos. Al que no le gusta, por ejemplo, estar registrado o ser mediador, a mi gusto. ¿Cómo? Plantándose con fuerza, ¿sí? Yendo con los asesores que correspondan, utilizando los manifiestos, buscando todas las trabas y el punto débil de la otra parte. Obviamente que a Amalia, veces, sí, perdón, ¿quién habló ahí? Perfecto. Acá, Lorena. Lorena, bien, Lorena, sí. Bueno, yo Pensaba no en sé. esto desde el Mm, área de los métodos alternativos de resolución de conflicto, en esto que contabas de que nosotros llamamos a veces sumar voces, ¿no? A esto de bien, tener diferentes personas y asesores, sí. fundamentalmente en el tema de las empresas familiares. Nos encontramos muchas veces, los mediadores, los que intervenimos en este tipo de conflictivas, que a veces la voz que tenemos sentada a la mesa con quien tenemos que negociar o en la negociación que intervenimos, si bien es en lo formal quien toma la decisión, no es quien toma la decisión real en las alternativas para resolver esa conflictiva. Entonces es importante para aquellos abogados que intervienen en conflictos societarios, cuando son empresas chicas o empresas familiares, tener claro que la persona que tienen sentada a la mesa sea, o el cliente con el que ustedes conversan, sea quien realmente en esa empresa toma la decisión.
Ahí, ahora aparezco con la voz y saco la cámara. Me encantó porque me diste pie para algo. Y es excelente lo que dijiste porque lo veo. Es un caso, no puedo decir el nombre, pero es así. Mi caso, mi cliente. De estos tres hermanos es una persona mayor. Él no es que está demente ni que tiene una incapacidad, pero no habla en lo que es la asamblea, es accionista y director. Imagínate el directorio. Siempre va conmigo, con otros asesores. ¿Y qué sucede? ¿Cuál es el hilo ahí o el tema más peligroso, como bien dijo Lorena, que puede pasar? Primero, él no habla y si habla, muchas veces asiente sin querer lo que dicen los otros hermanos o los asesores, que son abogados de la otra parte, porque lo inducen y lo agreden para obviamente obtener una respuesta. El peligro es que yo qué le digo, tenés que hablar o tenés que decir, voy a opinar o digo, opino lo mismo que mis asesores. Porque acá el problema, asesores legales o el que tenga que estar, ¿no? Supóngase en el caso de un arquitecto o un contador que esté ahí también. Acá el problema es que obviamente, como bien dijo Lorena, los asesores no tienen voz, es decir, no pueden votar, no es el accionista o el director. Y eso es gravísimo, porque a veces yo digo, uy, estoy llevando el directorio, esto se lo digo a ustedes, no se lo voy a decir al cliente, estoy llevando el directorio yo, cuando en realidad no debería, y cuando en realidad la otra parte me puede decir tranquilamente que no va. Entonces acá el problema más grande es que muchas veces el cliente no habla o habla mal. Entonces uno dice, no, pero yo antes estoy y le digo todo lo que tiene que decir. Dice todo al revés. Y es peligroso y y más si él es director a la vez, porque él es responsable. Yo lo que le digo a él es, vos sos director y fuiste presidente, entonces no podemos, obviamente, eh, tener este conflicto de que vos no seas oído, porque si no te van a declarar, porque de hecho miren el conflicto que hubo ahí, para que ustedes se rían, porque esto es verdad, que la hermana es muy astuta, y al padre, que hacía lo mismo que este hermano, que el hermano en realidad, mi cliente es muy bueno, entonces él firmaba de buena onda todo a lo que le decía la hermana ciega, y la hermana lo estafó por todos lados. Más que nada con escrituras de bienes activos, porque los escrituraba a menor precio y nunca pidió un boleto, nunca pidió. Entonces esto pasa mucho. ¿Y qué pasó acá? Al padre de mi cliente, les digo el caso para que sea más divertido y para que también Lorena lo vea, lo declararon sin serlo insano. Justamente porque decían que no hablaba, que no entendía. Lo mismo querían hacer con mi cliente cuando no da lugar. Y bueno, ahí lo frenamos. ¿Cómo lo frenamos? Primero, insistiéndole y diciéndole que él tiene que hablar, que la voz es del accionista y del director y que nosotros hablamos, perfecto, pero en lo que nos compete como asesores. Obviamente escucho todo, pero esto es lo que pasa. Lo que dijo Lorena es tal cual. Es muy peligroso eso, pero pasa muchísimo. Entonces, cuidado cuando ustedes asesoran o cuidado si aún siendo árbitros lo hacen, porque no es que nosotros somos los accionistas o los directores. ¿Mm? Ojo con eso. Pero obviamente esto es lo que sucede. En ese caso sirven mucho los manifiestos, que es lo que dije al comienzo de la charla, ¿sí? Todo lo que pueda labrar o sea, el abogado, o sea, nosotros mismos, haciendo que él lo dice, obviamente, porque obviamente siempre se compara con el abogado de la otra parte y termina siendo un acta prolija, estamos hablando cuando se pasan a los libros y todo, bueno, esto está bueno, pero si no, si él va solo y sin asesor, imagínense lo que puede llegar a poner en el acta la otra parte. ¿M? Y más que nada, si habla alguien que no debía hablar, porque van a decirle, vos tenés que hablar. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Está bien, Lorena? No sé si era por ahí o querías decir algo más. No, 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 era sumar eso. Bien, pero excelente porque me hiciste acordar de eso, que es buenísimo. Entonces, volviendo para ir redondeando también la idea, es ante este conflicto que yo arranqué, pero hay varios, nos encontramos primero que, por un lado, está el tema que lo mejor sería que en ese acuerdo entre socios, recuerden esto, parece que no, nadie lo quiere hacer, pero lo ideal es que primero haya una planificación de la empresa, que se elija bien lo que es el tipo societario o no, porque de repente hay algunos negocios que no, que esto no es para esta charla, es para otro lado, pero puede ser un contrato asociativo, por ejemplo. Pero la idea es saber si el negocio o lo que quiere hacer el cliente, obviamente tiene que ver con ese tipo societario. El tema que yo conté es que cuando ya me traen, como yo digo, a un muerto que no lo puedo resucitar, por así decir, porque ya optaron por un objeto dado, por un tipo dado, está todo mal hecho. No tengo los libros, se perdieron, ¿sí? El contador no me atiende, lo llamás y obviamente tiran para la otra parte. Entonces, ¿qué hago ahí? No tengo cartas. Bueno, entonces lo mejor que hay que hacer es primero
hablar con manifiestos, tratar de rejuntar o tener documentación que no la tengo, porque usted va a decir, ¿cómo no la tenés si él era presidente antes? Y no la tenía, porque confiaba todo en la hermana. Esto es lo que pasa. No sé si a alguno le pasó, puede hablar, pero hay un montón de casos que vienen y no tienen nada. Y uno le dice, ¿pero cómo? Si vos no vas a la sede social, sí, pero lo tenía mi hermana, yo confío en ella. Bueno, entonces, ¿cómo reconstruyo toda esa documentación? ¿Cómo sé el último acto societario inscripto en el organismo? Y lo que no pasa por el registro público, ¿cómo lo sé? Y si los libros no tienen historia, ni hablar, que nunca se reúnen cada los 3 meses que dice la ley, y nada por el estilo. Entonces, no es tan fácil, y ni hablar, si fuera una sociedad de la sección cuarta, donde hay ciertas informalidades, salvo ahora que toman más fuerza, y yo no tengo ni siquiera, porque la ley no me lo exige, es algo que después se contradice y dice que lo exhiba, el contrato. Entonces, en esas sociedades que está llena de esas sociedades, o las sociedades de hecho de antes, si quieren, que hay un montón, ¿cómo hago para yo buscar una salida, ¿sí? Que no termine siendo judicial, si no tengo nada para reconstruir? Si no existe. Entonces, ojo con esto. Entonces, una de las salidas elegantes, en el caso de que sea una empresa familiar, por ejemplo, puede ser, aparte del arbitraje, la escisión. Recuerden esto, ¿sí? Yo puedo escindirme, separarme tranquilamente. Bueno, y no voy a tener el costo de, obviamente, disolverme, liquidarme, para después seguir, ellos que quieren seguir con la empresa y de vuelta hacer una sociedad. No, porque la escisión tiene esos disminución de costos, por ejemplo, en la parte impositiva, y porque a mi gusto podría ser la mejor solución a nivel de, también si quieren, de derecho de familia, porque cuando muere esta persona, que es el pater familia, con todo este patrimonio y con todas las empresas que hay, bueno, nadie tiene la obligación, salvo que haya pactado lo contrario en el contrato o la cláusula que diga, de seguir con quien no quiere, ¿sí? Por eso está bueno que en esos acuerdos entre socios, y por ejemplo el protocolo de la empresa familiar, se diga, ¿sí? Se diga qué pasa ante la desaparición de ese pater familia, por ejemplo. ¿Está? Entonces, primera solución a mi gusto sería la negociación con asesores, como les indiqué, sin ser arbitraje, perdón Lorena, que sé que vos estás ahí, pero para, digamos, el primer paso que yo recomiendo. Después también recomiendo el tuyo. Obviamente, desde ya el arbitraje para mí es una figura muy buena, y si puede meter una cláusula de ya en esos acuerdos donde justamente se estipule que puede haber un arbitraje, mejor, porque también ya tenemos un problema menos de entrada, por así decir, sin saber después, como les digo, que podemos terminar en la justicia, porque a veces por capricho, porque quiere la parte, porque muchas veces nos dicen, bueno, yo quiero ir a la justicia, y bueno, no puedo negociar nada, ahí lamentablemente no negocio, ni tengo arbitraje, ni tengo decisión, ni tengo nada. Pero bueno, la idea es que tratemos, es un trabajo que es bastante tedioso, a mí me lleva bastante, tratar de convencer y dar vuelta a la otra parte, a las dos partes, mejor dicho, para decir, bueno, a ver, negociemos, porque la primera respuesta que van a tener, y esto ya lo saben, es un no. No. Ese no negociemos, no negociemos, algún día, con el punto débil que hay que estudiarlo mucho, termina siendo un sí. Y ahí aparece la negociación del arbitraje. También otra solución que le dije, la decisión. También, ¿por qué no? Y después ahí para que ganen ustedes, tengo que también, si no quiero escindirme, puedo hacer una venta de la empresa. El tema es que para hacer la venta de la empresa tengo que tomar en cuenta qué cosa. Tengo que saber y hacer una asesoría legal y contable para ver en qué situación está mi empresa, qué activo tengo, qué pasivos, tengo juicios. Está bueno entonces cuando uno hace una empresa de las características de los grandes tipos, como si fuera una SA o una SRL, o aún siendo, yo digo, pequeñas y medianas empresas, yo lo haría, pero obviamente mucho más fácil porque los costos son más grandes, hacer lo que yo llamo un plan de lo que es integridad. ¿Qué significa esto? Esto tiene mucho que ver con la ley de responsabilidad penal empresaria, la 27401, es decir, tratar de tener una especie de oficial de cumplimiento que vaya viendo en la empresa, ¿sí? Cómo se va manejando a lo largo de su trayectoria, de su vida, desde su inicio, ¿sí? Es decir, bueno, cómo cumple con todas las normativas de los diferentes organismos, por ejemplo, ARCA, FIP, etcétera. Bueno, entonces todo eso lo hace esa persona. Obviamente que una SA van a decir, sí, perfecto, lo hacen, lo pagan, pero bueno, en las pequeñas empresas, los pequeños emprendimientos, nadie va a querer pagar eso. Pero ustedes como asesores, para evitar
futuros problemas y no terminar en la justicia, como dice el título de la charla, podrían hacer esta especie de un plan de integridad ustedes, como para que la empresa que ya la van a manejar, supongamos que ustedes tienen el abono y ustedes son los asesores continuos de esa empresa, bueno, pueda tener un orden y un control de cómo actúa frente a terceros, entre ellos los diferentes organismos y cumplimientos con las diferentes normativas. Entonces, para mí también es importante que si ustedes eligen la venta de la empresa en caso de que, bueno, no pueda llegar a ningún acuerdo más, o no quieran negociar, o no quieran arbitraje, o no quieran decisión, la venta de la empresa es una salida tomando en cuenta, bueno, qué es lo que tengo en la empresa y hacer esa Sí, pero, asesoría perdón, legal y ¿no? contractual. Sí, 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 Patricia, no te escucho. Porque en realidad ponerle un precio a las acciones o cuotas de una empresa es lo más engorroso que puede haber. Ya tenemos un tremendo y que nos hace sufrir un montón, que creo, Adri, es el artículo 151 de la General de Sociedades, que habla de cómo poner todo un proceso que tenés que tener para poder poner el precio de las cuotas societarias, por ejemplo. 151 es este, Adri, ¿no? El 151 es el respecto del valor de los aportes en especie. Yo creo que lo que El es, 59, creo que es claro, como todo el el tema, proceso, ¿no? realmente, primer punto, es muy difícil evaluar una empresa, ¿sí? Sí, ¿Por qué? Como bien siempre nos explica la contadora Oso, cuando nos habla de así, contabilidad para abogados, el balance no es un elemento cual surge el verdadero valor de los bienes, porque no está claro. pensado para eso. Entonces, hay cuestiones que son bienes intangibles que son muy difíciles de evaluar. Entonces, realmente llegar a un acuerdo sobre el valor de una empresa en marcha es muy difícil. ¿Por qué? Porque se puede calcular clientela, pero ¿la clientela de quién es? No es de nadie, es un valor intangible. La clientela puede estar o no estar. Por supuesto que yo considero que uno de los temas fundamentales para resolver en una futura ley de sociedades es establecer un mecanismo de evaluación que sea una forma de evaluación, yo le diría a través de un procedimiento rápido, judicial. A mí me parece que a través de un perito, me parece que siempre va a haber que buscar alguna tercera persona. Obviamente, yo estoy de acuerdo en que toda solución acordada siempre va a ser mejor Sí, que claro. concurrir a una vía judicial. Pero una cosa que quería aclarar, que la verdad que no lo dije antes porque no quería interrumpir, pero el tema es esto. Ojo, por ahí cuando explicaste se te deslizó erróneamente esto. Nosotros como abogados asesorando una empresa no podemos ser árbitros, ¿sí? Entonces, recurrir al arbitraje requiere que esté en una cláusula contractual previsto en el estatuto. Si está previsto, entonces en vez de recurrir a la justicia podemos recurrir al arbitraje. Lo que pasa es que generalmente no está, a pesar de que IGJ tiene cláusulas arbitrales en los estatutos, etc. El árbitro generalmente usamos un árbitro institucional que es independiente y tiene como ventaja que es un proceso más corto, es un proceso que tiene, digamos, algunas facilidades en cuanto al procedimiento, pero es un procedimiento y es una decisión de un tercero. No es ni la mediación ni la negociación. Quizás que también está en el Instituto de Medios Alternativos, puede distinguir esto un poquito más, pero conviene no mezclar el tema de arbitraje con lo que sería la negociación como abogados de parte de una de las partes de un socio, ¿no? Con el arbitraje, que es una cuestión distinta, porque ya ahí interviene un tercero. Adriana, Perdón, Sí, Claro, que es un perdón, tribunal, en realidad, exacto. ¿no? perdón. Bien, Ariana, me sí, por eso yo... parece, Ah, perdón, no decía nada. perdóname, Amalia, me Pues parece sí, importante escucha. esta distinción que hizo Adriana. En primer lugar, en términos del arbitraje que tiene que estar en lo En la contractual. cláusula, Y sí. que cuando nosotros hablamos de, cada vez que yo te escuchaba decir, vamos a la justicia,
el ir a Mm, la justicia en las cuestiones societarias es horrible. igual implica el pasito previo de A la la, mediación previa correcto. obligatoria como Sí, método correcto. alternativo. Y acá me parece que es importante, porque al menos a mí esto me pasa como mediadora, fundamentalmente en Capital, que tengo varias mediaciones con cuestiones societarias, que a veces los abogados dicen, no, habilitame la instancia porque quiero ir a juicio. O sea, cuando llegan a la mediación previa, no hay una Mm, decisión de utilizar este espacio donde puedan ser parte de una nueva negociación, pero asistida. Porque la ujú, negociación que fracasa y que los pone en las puertas de la justicia suele ser la negociación que llevan a cabo los abogados, ¿no? ujú. El tener contractualmente la posibilidad del arbitraje o tener la obligación de pasar por mediación previa si van a la justicia, tienen la posibilidad de una nueva negociación asistida en ese caso, Bien, porque va a Claro, haber un pero tercero que va a intervenir. Entonces es importante que los ahí bien abogados lo. que intervienen en este tipo de cuestiones tengan también algunas herramientas que les permita aprovechar esos espacios, ¿no? Ahí quería aclarar algo, ahora te dijo Patricia, que sí, es sí, correcto lo que dijo Ariana, yo capaz lo dije rápido al comienzo, pero a ver, pues yo separé, ¿no? Yo dije, lo que yo hago es una especie, y por eso le dije a Lorena, disculpa con respeto porque sé que ella está con un arbitraje, es que una especie de negociación, pero obviamente yo no es lo que negocio, o sea, lo va a hacer mi cliente asesorado por mí, yo no voy a hablar, que no es el arbitraje, y es correcto lo que dijo Ariana y lo aclaro de vuelta por si hablé rápido y se perdió, yo decía acuerdos de socios, pero para que lo sepan, el arbitraje también era una solución que no es la negociación que yo estaba hablando en cuanto de asesorar y que termine negociando las partes, lo dejo en claro y dije, aparte estaría el arbitraje, que es lo que, bueno, hace Lorena porque veo que estás ahí, o el resto, pero sí tiene que estar, como dijo Adriana, en la cláusula, obviamente, del estatuto. El problema es que como lo dije tan rápido, también ahí dije que había muchas veces no lo dicen las cláusulas. Entonces no lo puedo utilizar, es de grave error. Y después está bueno lo que dijo Lorena, porque diste en la tecla también. En este caso estaría bueno que los que asesoran a las partes para que negocien, porque siempre, ojo, los que negocian son las partes, pero bueno, en el fondo, en la práctica, lo que van a ver es que están los abogados negociando. El tema es que sepan los abogados de la materia, porque me ha pasado que muchos los que se ponen a negociar o asesorar es de otra área. Entonces, como bien dice Lorena, terminan complicando y por eso es mejor que a través ahí esté un árbitro con una cláusula porque lo va a hacer mucho mejor que alguien que obviamente no sabe de la materia. La idea es que el que negocie sepa de sociedades o de lo que están hablando para no llegar. Pero cuando yo hablo de salidas, y acá cierro para, bueno, dejarlos ustedes, y agradezco a Adriana y a Lorena porque me dejaron aclararlo, es, primero, la negociación, que no es el arbitraje, como bien dijo Adriana, la que yo referí, di el ejemplo, es hacerlo yo como asesora, pero no yo, sino diciéndole y dándole letra a mi cliente. Recuerden que el que tiene voz y todo es el cliente. Lo que pasa en la práctica es al revés, terminan haciéndolo los abogados, porque bueno, hacen que los otros escuchen, pero digamos, el que corresponde es el cliente. Eso es lo que yo trato de hacer. Después, obviamente, está el arbitraje, que es lo que hace Lorena, donde en la cláusula que lo diga el no, estatuto, si no, está la bueno, no mediación. sé, digo, bueno, mediación, bueno, no sé, bueno, y si no está, bueno, no sé, no los conozco, pues sé que es, bueno, arbitraje, mediación, llamamos por ahí. Pero obviamente sería muy bueno que de entrada en el estatuto, como dijo Diana, esté fijado, o en el acuerdo de socios, que esté la cláusula de arbitraje, porque me evita muchos, eso también lo dije al comienzo, muchos problemas. Y después está la solución que yo les digo, pero ustedes eligen la mejor. La escisión me ha funcionado muy bien cuando son familias con mucho patrimonio y se quieren separar y no pueden. Tiene sus complicaciones, obvio, como la venta tiene sus complicaciones. Y aclaro algo de la venta y está bueno, Adriana, porque me viste con algo. La venta está buena, pero el tema es el valor. Y me pasó el otro día con un conflicto en cuanto al derecho de receso. Mi cliente me dijo, yo no quiero problemas, me quiero retirar. Y ahí está el tema. ¿Cómo cotizo el valor de su retiro? Y de ahí viene un poco también para hacer una similitud con el valor si yo quisiera vender la empresa. Entonces uno dice, ¿la empresa en marcha o el valor del último balance? Bueno, acá se las tiré, gracias. Sí, no, lo que quería yo decir de algo que dijo Lorena. Hay dos cosas. Es importante en esto, por supuesto, que los abogados que asesoran en estos conflictos sepan de sociedades, de eso y de todo lo que ello implica. Un abogado que asesora tiene que tener además una gran formación en cuanto a gestión de empresas, gestión de riesgos, Es decir, el asesor no es porque uno se ponga el título de asesor, sino que
El asesor no puede ser aquel que solamente le hizo siempre y solamente está acotado a las cuestiones laborales, por ejemplo. El asesor tiene que saber las cuestiones laborales, todos los aspectos de la empresa. Sí, esto hemos tenido varias reuniones en este punto, capacitándonos y viendo las cuestiones en el instituto de todo lo que implica y los aspectos que significa decir que somos asesores de empresa, ¿no? Porque tenemos que conocer todos los ámbitos. Bien, y trabajar con todos los ámbitos, trabajar con el contador, trabajar con el ingeniero de seguridad, trabajar con el que tiene a cargo el pañol de la empresa, el que tiene, con todas las áreas que tiene la empresa. En la mediación Patricia, es perdón. importantísima, ya termino, es importantísimo, ¿qué cosa? Yo le dije porque yo resolví casos de poner precios a cuotas societarias en el ámbito de una mediación. Tuve la gran suerte, ¿no? Que cuando a mí me manda la mediación, la contraparte, vieron que podemos elegir, ¿no? Por los otros. Yo generalmente elijo a los otros, porque los analizo a los mediadores. Y analizo que si yo voy a llevar una cuestión a un mediador, que tenga una cuestión societaria tan compleja, no puedo ir a un mediador generalista. Entonces, elegí un mediador que sabía lo que estábamos hablando y hemos resuelto en el ámbito de la mediación, ojo, en la contraparte también sabía mucho de sociedades y de todas estas cuestiones, y llegamos a un acuerdo al poner el precio a las cuotas societarias y pudimos resolver las ventas a otros socios, a otros que querían integrar la sociedad y poder continuar esa sociedad. Y así fue, y así se salvó la empresa, y así continuó, y todos contentos. Por eso es la importancia del conocimiento del profesional que tenemos al frente, sea cual fuere el rol que esté jugando en todo esto, sea de árbitro, sea de mediador, sea de asesor, la preparación. Y cuando ya es muy específico, y por supuesto, si es una cosa que tenemos alguna traba en una cuestión contable y todo lo demás y que nos exceda a las cuestiones, sí, consultaremos al contador o a un ingeniero, depende de la complicación que tengamos al frente. Eso es lo único que quería agregar. No, quería, Patricia, está, no sé si lo viste, está el doctor Romera, lo quería Sí, saludar claro, cómo no lo voy a ver. estaba acá, Bienvenido a nos nuestro está querido acompañando hoy secretario académico. Hola a todos, hola. nos está No, acompañando acá Pero en esta esta actividad. es una reunión de lujo. Tenemos dos Tres directores, institutos tres y el institutos, secretario. el secretario y de los participantes altamente comprometidos y capacitados en todas estas cosas. Así que realmente es una gran felicidad para mí, al menos personal, que tengamos esta reunión en esta calidad académica que la está desarrollando la doctora Fessore. Patricia, te cuento no sé, en relación a lo que decías recién en la elección del mediador. Entiendo que el caso que nos contabas se refiere a una mediación en el ámbito de capital, que Sí, es donde sí, claro, podemos por elegir los supuesto. mediadores. En provincia de Buenos Aires, los que litigamos acá saben que los mediadores somos designados por sorteo. Pero sin perjuicio de eso, si bien es importante, lógicamente por eso fue toda una defensa de la incumbencia, que los mediadores seamos abogados, la realidad es que como los que participan como partes en la mediación tienen obligación de ser patrocinados, el mediador previo obligatorio tiene una función de facilitador
de esa negociación que lógicamente requiere de profesionales cuanto más especializados mejor para resolver cuestiones societarias, pero me parece que más allá de que en provincia nos falte la posibilidad de elegir el mediador, igual los mediadores que son designados por sorteo están en condiciones de viabilizar una negociación en una instancia de mediación previa. No hay duda, pero también tienen el compromiso de saber mucho. Sí, totalmente. ¿Por qué? Totalmente. Porque yo he tenido, eso de mi experiencia profesional, he tenido mediaciones en las cuales estaba cerrando el acuerdo y por unas palabras desubicadas del mediador que no entendía de qué estábamos hablando, ¿no? Lo perdí y tuve que volverlo a remontar en la próxima audiencia previa, nueva negociación entre medias. Y Sí, ese es el gran problema. sí, Sí, yo sí, quiero sí. agregar algo, ¿no? Coincido con Patricia en que para mí es fundamental que los mediadores tengan un conocimiento específico y yo, más allá de eso, yo veo que tienen intención de acercar a las partes. ¿Y qué pasa? Como dijo la doctora Lorena, muchas veces cuando llegan los abogados ya le dicen, mira, ya negociamos tanto que ya la instancia de la mediación ya está todo cerrado, ya es como que está todo Claro, pero dicho. ahí Y, el mediador debe hacerle claro, entender a ese profesional, decirle, escúchame, inténtalo, exacto. veamos, quizás Exacto. acá lo podés sacar. Si Lo tu que pasa es que a interés es ese, veces, por el claro, interés, a él le interesa tener el litigio y por ahí ir por otro lado, ¿no? sí, sí, yo creo que en definitiva todos los litigios, hay algunos que son muy difíciles de que en la mediación podamos resolver algo porque es una impugnación de asamblea y tenemos, qué sé yo, 3 impugnaciones anteriores. Entonces, esa impugnación no va a resolver todo el conflicto. La No, impugnación claro, es para, es solo un paso más, ¿sí? Entonces hay claro. veces que no se resuelve. Pero sí, a mí me parece que todos los caminos conducen a Roma y todos los caminos conducen a cuánto vale la empresa. Porque las soluciones, una vez vino el doctor Balonas, a mí me gustó mucho cuando hablaba de, bueno, hay 4 soluciones. Te compro, me comprás, le vendemos a un tercero o nos seguimos peleando, como la guerra de los Roses. Llega a ese punto el conflicto societario, ¿no? Por eso a mí me parece que en definitiva, si nosotros algún proceso absolutamente como independiente, que también se puede lograr en la mediación, de determinación del valor de la empresa, con un criterio, digamos, o por ahí evaluando conforme a distintos criterios, según el perito diga, bueno, según conforme valor de mercado, valor patrimonial, bueno, se puede hacer distintas evaluaciones. Yo creo que van a tener los socios una determinación más realista de cuánto vale la empresa, ¿sí? Porque Claro. el problema es que es muy difícil medir el valor y además que a los socios les parece que la empresa es como que siempre da muchísimas ganancias y es realmente la gallina de los huevos de oro, pero porque no ven todo el aspecto del pasivo, de los empleados, porque realmente disolver una sociedad conlleva todo un costo y un gasto Es un de costo asumir enorme. la indemnización laboral de todos los empleados que hunde o mata a la gallina de los huevos de oro. Por eso ¿Sí? después lo recibimos nosotros con los concursos de las quiebras. Claro. Sí, bueno, la dejamos hablar Una, a Mali a ver si va a No, no, hacer no, una alguna. cosa, no, no, ya cierro porque así al final me pasé la hora, pero una cosa muy No, importante no para importa, no cerrar, no, importa, no, no, pero está muy interesante. no, no, algo importante para cerrar. En la negociación que hacemos, acuérdense, tratamos los abogados, pero para que lo haga el cliente, no el arbitraje, aclaro. En la negociación, que es el primer ítem que yo hablé como salida no judicial, lo que uno trata, y está bueno ahí lo que dijo Adriana, que ahí me acordé, es de que si bien el conflicto es de X, suponte, este cliente que quiere sí o sí hacer derecho de receso.
listo, hace derecho de receso, presentamos la carta documento y en la asamblea decimos derecho de receso, pero después la idea es obtener y atacar los diferentes puntos débiles de la otra parte para empezar una negociación que sea exitosa y que no termine capaz ni siquiera en lo que es el derecho de receso, ¿se entiende? Entonces, a veces no con tirar la carta de decir, uy, ya derecho de receso, listo, vemos ahí el valor, espero un año, después veremos si la empresa en marcha o no, como dijimos antes, y listo, cierro. No, para mí la más importante que debe tener el abogado de asesor, ¿sí? Para decirle al cliente y que negocie, es estudiar los puntos débiles de la otra parte para llevar todo a la mesa, negociar por un total y así evitar la salida judicial. Si yo me quedo solamente con lo que es el derecho de resto que me dice muchas veces el cliente y no veo lo demás, quizás me perjudica y termino en la justicia. Esa es mi opinión, gracias. No, gracias a vos, Amalia. Patricia, que te veía, ¿querías agregar algo? No, 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 está bien. Es decir, lo que la doctora Fensore hoy nos está enfocando es en esa negociación previa donde se encuentra todavía todo ese conflicto, ¿no? Y donde en realidad es una cuestión, y tiene razón ella, de que a veces, y en las familiares, y no solo también se dan en en las familiares, que es esa falta de organización, planificación, gestión, ¿sí? De sentido de empresa, ¿no? Ese sentido de empresa, el sentido de empresa es un sentido donde no solo se tiene objetivos, sino que también se tiene valores, los valores de la empresa, y la empresa, como cualquier ente o persona, en este caso persona jurídica, tiene amenazas de todos lados, por lo tanto también es vulnerable. Entonces, los conflictos surgen por eso, por esa vulnerabilidad que tiene la empresa. Y el asesor que va a empezar en una cuestión de un conflicto previo a luego ver si no se resuelve, si se toma una mediación o si se puede acordar quizás entre todos hacerlo a un arbitraje, porque no tengo claro, yo me parece, no sé si anda por ahí Adriana, o tal vez alguien me puede decir, yo en un acuerdo que llegue en esta negociación previa pueda hacer una cláusula aceptada por todas de hacer un arbitraje, porque a pesar de no tener esa cláusula en el estatuto, ¿sí? Entonces, yo pienso que sí, yo creo que se puede, para Yo poder, si también. el conflicto no se soluciona, ¿sí? Poder hacer, porque la mediación viene sola, porque si no Mm. arreglamos, si no la mandamos nosotros a mediación, la manda la otra parte, la contraparte. Eso es seguro. Lo que pasa que para el arbitraje necesitamos tener ese Te- acuerdo. Sí, Sí, Claudia. sí, Patricia, te decía, bueno, con respecto a eso, la cláusula arbitral puede estar en un contrato, puede ser parte de un contrato que de alguna forma es un subcontrato dentro del contrato, la cláusula Sí. arbitral y todo lo que deriva de eso, o puede ser un sometimiento voluntario de las partes a un arbitraje. Ah, Ahí ya genial. tenés que tener, son dos tiempos distintos. Una cosa es tenerlo asegurado en un contrato o en un estatuto, que es un contrato social, Sí. o dentro de un acuerdo que vos hagas posterior, que ya las partes están comprometidas al arbitraje a... Llegar después a Claro, convencer a todos de hacer correcto. un Claro, acogimiento porque ¿qué pasa? voluntario, pero Normalmente se pasa eso. puede. En este tipo de sociedades, que son muchas, la mayoría de las veces son las sociedades famosas 50 y 50, ahí están siempre Sí, los problemas. Lo dije, sí, sí.
siempre es como un condominio. Siempre el que vive no quiere vender y el que está afuera quiere vender. En la 50 y 50 pasa algo parecido. El que la está gestionando quiere seguir manejándola y el que está afuera, que la ve pasar, quiere... entonces, es muy difícil si no tenés una cláusula compromisoria anterior, Claro, puedes poder hacerlo. Por eso es muy importante que tiene que estar en el en el contrato estatuto, constitutivo, claro. claro, sí, Perdón, Antes sí, que una cosa, aparezcan los conflictos, sí, porque con sí, el por eso. conflicto instalado, agregar una Sí, cláusula de arbitraje es como un Claro. conflicto más, claro. discutir A ver, sobre decidir el arbitraje. sí, sí, perdón, pero entre perder la no se empresa puede. entera No, pero y es hacer correcto. ir a a un arbitraje, te Sí, aseguro, ¿sí? que van. Te Sí, no, aseguro. No, eso sin duda, claro. una, Claro, sí, sí, nada, nada, es sí, decir, depende de lo buen negociador que sea ese abogado que está asesorando, ¿no? Porque si yo voy y le meto un pedido de quiebra, le digo, bueno, a ver, ¿qué van a hacer? ¿Qué hacemos ahora? ¿Se van a la quiebra? Vamos, hacemos un acuerdo de arbitraje, vamos a una mediación, resolvemos esto o nos vamos todos a la quiebra. perdón, ahí digo algo y es ¿Sí? excelente. Ahí tomo dos cosas. Perdón, saco la cámara para si no me ven me dicen. Sí, Tomo lo ideal, como bien dijo Adriana cuando me interrumpió Adriana Blanco y después Claudio, es que esté en el estatuto, obviamente. La tengo ya de inicio y si están obviamente peleados, sí. que cuando uno agarra, como dice Claudio, el 50 y 50, que yo esto hablé al comienzo de la charla, Claudio, el 50 y 50, Claro. obviamente lo ideal, ¿cuál sería? Que si está planteado, listo, evito confletas. Pero a veces pasa, y es lo que hago yo, y por eso está bien lo que dijo Patricia, excelente, que obviamente no la tengo esa cláusula, pero en los acuerdos entre socios, que es lo que dije rápido, sí se podría hacer, y a veces, si uno, obviamente, el abogado sabe negociar bien y se planta bien, como dijo Patricia, puede conseguir, es más difícil, obvio, siempre es difícil, pero bueno, acuerden que uno a veces tiene las peores cartas, en mi caso siempre las tengo, nunca tengo las mejores, pero yo es verdad, intento qué cosa, intento lograr lo que dijo Patricia, ese arbitraje o esa negociación saliendo del arbitraje, por así decir, y no necesariamente, sí, ahí estuvo en el estatuto. Obvio es más difícil, prefiero lo de Adriana porque ya lo meten de una, lo aconsejo cuando hacen en la sociedad. Estoy hablando de aquella que ustedes agarran, asesoran y ya viene con muchos problemas. Y si lo logran es un golazo, Sí, valga la no, redundancia. y Y que las sí, sociedades y viejas plantarse, se pierde todo, claro, y no dicen, o tienen se pierde cláusula de todo, arbitraje. claro. Y entonces, como dice Claro. Patricia, o pierden todo, hay que ponerse fuerte, obvio, y mucha negociación, duran meses, hasta 6 meses más he durado yo. Hay que decir, ¿es esto o pierden todo? Bueno, a veces se logra, a veces no, pero se podría lograr, es más difícil, obvio. Sí, sí, totalmente. Lo que pasa es que Bueno, en el, yo creo que el 95% de nuestras sociedades son sociedades familiares, no el 90%. Sí, Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí entra cuestiones que exceden un poco lo comercial. Se sí, están sí, peleando por el juguete que no le dieron cuando tenían 5 años y bueno, las empiezan emociones, una serie de claro, emociones que obstaculizan claro. y son las más complicadas, porque cuando la cuestión es meramente patrimonial se ponen de acuerdo, pero cuando entran a jugar Emociones. cosas viejas que van sacando, se hace muy difícil. y ni te Claro. cuento cuando esos conflictos, cosas, ella planteaba un caso donde el fundador murió. Queda en la No, empresa no te familiar, explico claro. cuando el fundador está vivo y tiene que hacer la sucesión, ni te puedo Oh. El, explicar. el O fundador la sea, funda y los herederos la funden. así dicen, Claro. Sí, así bueno, dicen. por eso hay un artículo que dice esto, justamente dice, ¿qué pasa con las demás generaciones? ¿Hacen que la empresa perdure o se pierde? Porque parece ser que en la segunda, en la tercera ya cayó, en la segunda diría yo ya, ¿eh? Pero es Eh, Claro, así, sí, el tema es ese. yo por ejemplo tengo una ficha a veces en la mano, ¿no? Porque le digo, bueno, muy bien, o arreglamos o agarro, hago, activa, a mí el Código Civil y Comercial me permite que en la unidad de negocio, ¿sí? Yo pueda decidir que ese negocio no se enajene ni se venda a ningún otro socio ni nada hasta el plazo de 10 años. sí, sí, ahora es así. Claro. Entonces, le activo, ¿sí?
en esa negociación le activo ese artículo del Código Civil y Comercial que está en la parte de sucesiones, ¿sí? O otra figura, los fideicomisos. Te armo un fideicomiso de determinadas situaciones y te lo dejo sin mover por 10 años. Entonces, vamos a ver cómo las emociones la van a tratar con el psicólogo. Claro, porque yo siempre le digo a mis clientes, yo arreglo las cuestiones de empresa, patrimonial y todo lo demás. El resto, por favor, vaya al psicólogo, ¿sí? Entonces, una vez que del psicólogo busco uno bueno, de manera que sea muy rápido, porque si no, no lo puedo esperar en una terapia de 20 años, ¿sí? Pero vaya al psicólogo y sigamos hablando. Porque cuando se trata de la empresa y si la vemos como un ente, una persona jurídica como lo es, entonces lo que tenemos que tener claros todos los involucrados, si a esa empresa, como si fuera Juan de los Palotes, lo queremos matar, lo queremos inducir al suicidio, ¿sí? O lo queremos dar cuidados paliativos o queremos que siga vivo y se desarrolle. Y crezca, llegue a su juventud, llegue a su adultez, llegue a su vejez. Eso, para mí, el que está dentro de los conflictos tiene que tener en claro, de todas las partes, porque si no, es una cuestión bastante, es de mucho tiempo y muy costosa, porque recuerden que los que entran en estos conflictos hay que ver hasta qué punto están preparados para ponerle dinero a esto, porque esto lleva dinero. Eso es otra cosa que Voté las usted. partes tienen que tener también en cuenta. Sí, y también es importante, pasando un aviso acerca de la bondad del arbitraje, que en general las cláusulas, los contratos de arbitraje tienen cláusulas que no se puede resolver en general, salvo que sean cuestiones muy delicadas o que requieran alguna prueba muy compleja, deberían resolverse en 60 o 90 días bajo pena de nulidad. O sea, Claro, el laudo es nulo si excede ese plazo. Entonces, hay una seguridad de que no se va a exceder de ese plazo. Entonces, eso es una justicia bastante rápida, salvo que haya pruebas muy complejas, bueno, ya serían cosas excepcionales, pero si no, porque si no, nos vamos a la justicia ordinaria. Entonces, para claro, eso, nos vamos a la justicia. totalmente. Lo mejor que tiene el arbitraje es eso, la rapidez, para un lado o para el otro, pero se resuelve rápido. Claro, o sea, fíjense lo que es el disparador que nos trajo la doctora Fensore, ¿sí? Y todos los elementos que podemos tener si nosotros solas, miren, yo siempre digo, ¿por qué esperamos que nos hagan modificaciones a las leyes, al código, a esto, si lo tenemos? Lo tenemos. Tenemos que ser creativos y ver a dónde y cómo poner una norma que tenemos en el sitio que debe estar en el conflicto que estamos haciendo. O sea, tenemos mediación, tenemos arbitraje, tenemos las soluciones de la negociación previa, con todo lo que significa, porque como decía este doctor defensor, incluso así es familiar, podemos hacer los que conocemos como protocolo, podemos decir si lo vamos a tratar como protocolo, lo vamos a poner como un reglamento de la sociedad, lo cual sí podemos inscribir, ¿sí? A través de la figura del reglamento se puede sí inscribir ese protocolo, un montón de alternativas, los fideicomisos, un montón de alternativas para poder hacer previo a la judicialización de la situación que le puede llevar 100 años y en esos 100 años, al segundo año, están en quiebra. Es así, porque esa es la realidad de la empresa, porque es un ente dinámico
que si lo frenamos, muere. Entonces, creo que por eso el tema que nos trajo la doctora Fensori, que también nos explicó, tiene toda esa riqueza de lo cual nosotros hoy podemos llevar algo de la reunión, porque eso es lo importante, llevar algo de lo que hablamos, no es venir, poner la cara en el Zoom, volver a salir, no, no, es llevarnos algo que nos enriquezca como profesionales, ¿sí? Llevamos ideas, llevamos cosas del rol que nos toque. Soy mediador y bueno, tendré que ver un poquito cómo funcionan estas cosas comerciales y si, a ver qué onda. Y soy comercialista, tengo que ver cómo funcionan las cuestiones familiares, el derecho de familia. Y si quiero ser asesor, tengo que ver eso más todas las cuestiones que las laborales, que cómo funciona el arbitraje, porque capaz que me es una buena herramienta, cómo funciona la mediación para ver cómo se es una buena herramienta, los fideicomisos. Hay tantos elementos que nuestro Discúlpame, ordenamiento jurídico levantaron nos la mano. da. Sí. Levantaron Está Sebastián con la la mano mano. levantada, Patricia. Ah, perdón, mirá que las mujeres hablamos mucho, Sebastián, así que vos Claro, por eso. abrí y gritá, ¿sí? Dale, te Hagamos escuchamos. equilibrio con un hombre. Si no, Favor. Acá Sebastián Ferreira Romea y soy nuevo matriculado en el colegio y es la primera reunión que me uno de bienvenido. Bueno, Bienvenido. bienvenido. Gracias. Bueno, no, solo decirles que escuchaba con mucho interés y atención los comentarios de todos. Yo soy abogado principalmente de Capital Federal con comerciales y les quería consultar su experiencia en tema de intercambios de cartas de documento como preparatoria del proceso judicial, previo a lo que es bueno, lo que después se va a venir como un proceso de mediación o después judicial. Porque si estamos insistiendo tanto en tratar de que la empresa marche, el 50-50 puede ser tan complicado el alargar la agonía, si nosotros a través del intercambio de carta de documento le ponemos un poquito más de potencia al conflicto, puede demorar un poco esa agilidad que tratamos de darle a través de una cláusula compromisoria o una cláusula arbitral. No sé, pienso en voz alta y en resumen que a veces esa estrategia pensada en lo judicial puede demorar la intención de hacerlo a través de un trámite más acelerado, que un mediador que se involucre, que sepa, o bien que sea una cláusula arbitral con un árbitro que tenga un plazo para resolver mucho más corto que lo que corresponde por la justicia. Mirá, Bueno, esa Sebastián, pregunta es tuya, Amalia. sí. Sí, justo quería decir eso. A ver, para mí las cartas documentos las tenés que hacer. Lo que pasa que cuál sería la estrategia para que yo, porque si pasa que llega la carta documento y la otra parte va a decir, uy, esto ya se judicializa, va con todo porque mandó carta documento. Lo que yo hago, a mí me sirve, pero bueno, después puedo hablar de otras personas, es que, por ejemplo, yo mando la carta documento porque yo me tengo que cubrir. Yo no sé realmente si después, aunque esté en negociación o mi cliente esté negociando, si es porque ya no es confiable, la confianza se perdió. ¿Tá? Entonces, yo como no voy a saber si después va a ser lo que yo realmente pienso que va a ser, voy a mandar la carta documento y lo que yo hago es mandar un mail o hablar con el abogado, si es asesor o si no le digo a mi cliente a la otra parte, que le diga, mira, la carta documento va, pero una cuestión de formalidad legal, pero en realidad nosotros seguimos negociando. Eso es lo que yo hago, ¿sí? Para mí evitar la carta documento sería un grave error, más que nada si después me llevo a una sorpresa de que, por ejemplo, hay una trampa y no va la negociación. Esa es mi respuesta y después tomando algo de Patricia y yo cierro acá y los dejo a ustedes, es que me gustó lo que dijo Patricia, porque en realidad la clave en la negociación, o digan arbitraje o lo que quieran, negociación fuera de arbitraje, para mí la clave de ese asesor es que el abogado es un psicólogo legal, a mi gusto, Patricia. Entonces, más que nada las emociones, estas que dice Claudio, terminamos siendo un psicólogo, No, escuchando todo eso. perdóname. Una No, no. cosita, discúlpame, una cosita acerca Perdón, de de la realidad carta de de documento. de las cartas de documento. Hay que tener cuidado en lo que se dice y lo que no se dice, porque a veces son demandas anticipadas y lo que decimos ahí
Yo siempre digo, las palabras no son como los perros, que uno los llama y vuelven. Lo que se fue allá no vuelve más. Y a veces hay que tener cuidado en lo que uno quiere decir y lo que uno quiere ocultar, porque a veces no hay que mostrar todo y para que la otra parte ya tenga una estrategia de poder repeler lo que nosotros estamos diciendo. En general hay que ser un poco más escueta. Y además, las cartas de documento en algunos puntos ponen en mora a la otra parte y a veces nos ponen en mora a nosotros. Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se pone, en el tono que se usa y en lo que se dice y lo que no se dice. Porque Sí, a veces en la carta de documento uno en el afán entre de comillas, contestar. asustar a la otra parte, pone demasiadas cosas y le está dando demasiada información a la otra que lo está alertando. Entonces, Sí. sí, la carta de documento sí, pero hay que meditarla bien, no es cuestión de largarla así nomás. Sí, y más que nada, muy bien, eso lo comparto, Claudio, en la parte laboral, ¿no? Una carta Claro. que esté mal hecha en la parte del área laboral, con los empleados de la empresa, todo puede jugar Perdiste el sí, juicio. una mala jugada, digamos. ¿Sí? Una mala Sí, tal carta cual, de eso sí ámbito es muy laboral, importante. perdiste el juicio, Ante lo la ganás. duda, no decir nada. Sí, sí, Es así. sí. Bueno, 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 Amalia, bueno, no sé, Sebastián, si más o menos se te contestó la inquietud. Este, Este, está respondida, de hecho, la actitud natural de todo abogado es instintiva, ¿no? De ir consolidando el caso a través de la carta de documento, pero como se habló un poco del tema de los mecanismos y otras formas, eh, ver claro, qué opinan sobre eso. Pero no, me parece que la doctora dio otra arma, el sí, acta societaria, que todo te conste en el acta de las reuniones. Sí, lo que te convenga, por supuesto, ¿no? Que para mí Este, es la más importante. claro, por Entonces, supuesto. no es todo. Claro. claro. Si vos no podés hablar, le tienen que dar un papelito al cliente con letra grande, ¿viste? Para que conste en acta. Entonces le pone todo lo que tiene que dictar que conste en acta. Y así, porque es otro instrumento, como lo es la carta de documento, que también te va Claro, dando esa documentación que es irrefutable, ¿sí? En el momento para un futuro juicio. Entonces, tener eso Ah, ayuda también a la negociación, porque si sí. el Y otro una sabe cosa, que está eso, mm, también te ayuda. sí. No, una cosa Perdón, que está bien, no, agrego una cosa que me hiciste acordar, Patricia, cuando decís las actas, que está muy bien, en las actas lleven, o en mi caso yo llevo, hasta incluso, porque a veces se les dice en la asamblea auditoria dicen, no, yo no te lo dije. Entonces lo que yo hago es escracharlos, por así decir, con los mails que intercambian. Ellos intercambian mails, o a veces hasta carta de documentos se intercambian. Entonces ahí se cita todo, entonces queda plasmado en el acta y todo, y a veces no puede decir después no te lo dije, porque está. ¿Sí? Y le copian lo claro, mismo, lo que yo, bueno, como ojo con herramienta, ¿no? Pero ahí por lo que dijo. ojo, Ojo con ojo lo con que se pone, sí, ya sé, pero no, bueno. no, no. Ojo en el intercambio de mail que Bueno, obvio. Por eso yo nosotros entre digo, ese es mi colegas fuerte. Por eso ese es mi fuerte, no porque cuando podemos. me dicen que no, y en el mail dice otra cosa, bien Claudio, lo escracho en el acta. Entonces, por eso, ojo con los mails, claro, obviamente no manden, pero yo en el caso utilizo eso para, obviamente, tenerlo como herramienta. Eso. perfecto. Bien, bueno, para ir cerrando entonces, Amalia, no sé si querés darle el cierre ya. No, bueno, que se acuerden de esto, ¿no? Que lo que hablamos son algunos elementos, la mayoría son familiares, como dijo Claudio, más que nada el 50 y 50. Tienen salida para mí las empresas del 50 y 50. De 50 y 50 es una larga negociación. Las negociaciones, uy, bueno, son largas, 6, 8 meses, un poco más, pero son más cortas que la salida judicial. Y los acuerdos entre socios y todo lo que hablamos recién y lo que dijo Patricia, las herramientas legales, ¿no? No solamente las de la ley de sociedades, sino, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, los contratos de fideicomiso, todo lo que hablamos sirve. Y bueno, para mí la clave es planificar y recuerden las actas, pongan todo en manifiestos, que les puede servir incluso en instancia judicial. Y recuerden que negociar se sigue en esa instancia, así que nada está perdido de lo que hayan utilizado. ¿Mm? Bueno,
Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias. Nos vemos. Excelente la reunión. Gracias a todos. Gracias por estar y habernos dado el honor de contar con todos ustedes. Y bueno, nos vemos en la próxima, que nosotros en el caso del Instituto de Derecho Comercial, tenemos la charla que creo que está la doctora Tornici aquí, que es el Hola, 30. ¿qué Hola, tal? ¿qué tal, doctora? Pido disculpas por haberme conectado tarde, pero vengo de La Plata y la verdad que soy muy esclava. Después de cambié de bando me esclavicé aún más. Bueno, ese es por haber cambiado de bando. ¿Por qué cambió de bando? Porque ella era No sé, abogada, litigante, no y sé ahora, cómo te recibimos todavía, ¿eh? No sí, sí, sé. no No, sabemos. por favor, Y no me ahora hagan es, eso. es escribana. Entonces, bueno, y como escribana y teniendo la formación de haber sido una abogada de ejercicio profesional de muchos años, bueno, hace muchos años me puedo acortar un poquito la U, pero nos va a hablar el 30 de abril No, sobre el 28 de mayo, 28 de ay, mayo. perdón, miércoles que viene. el 28 de mayo, perdón, sobre la situación de la vivienda familiar desde las cuestiones que se nos presentan en el derecho comercial. Así que están todos invitados. Yo Bueno, Bueno, quería para decir ir algo, perdón, cerrando, sí. un Perdón, minutito. María Isabel, perdón. Sí, yo lo que quería decir es algo más que primero pedía disculpas por no haberme conectado y además no haber escuchado la charla, porque por ahí lo que voy a decir ahora, que es un minutito nada más, y ya lo dijeron, pero en un momento, no sé si te acordás, Patricia, que dimos una charla sobre fideicomiso de desempate de acciones, cuando sí, me estaban... acordé. Hiciste Ah, ¿lo una hablaste? ponencia sobre eso también. Sí, ¿te acordás? Hacer Sí, el también lo. desempate, hacer el fideicomiso del 1% para poder tener en las sociedades 50 y 50, tener el fideicomiso de una acción para desempatar esa situación y poder hacer funcionar la sociedad. Es así, Bárbaro. ¿no, Isabel? Sí, 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 me Sí. estaba acordando cuando hablaba el doctor Romera del 50 y 50, que lo hemos tratado bastante ese tema. Y lo que Y vamos a, sí, sí, lo que vamos a charlar el miércoles que viene, voy a traer a debate la ley 14442 de inejecutibilidad de la vivienda de la provincia de Buenos Aires, a raíz de un fallo de la Corte Nacional, que venimos siguiendo con Patricia ya desde el 2016, 2018. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el tema de la vivienda y de esa ley, la situación actual y cómo eh, resulta ser muy práctica para las cuestiones comerciales, ¿no? Para las ejecuciones. bueno, bueno, gracias. Nos vemos entonces el próximo Macanudo, 28. nos vemos. Nos Les vemos, mando un gracias. saludo grande. Chao, chao, Hasta hasta luego. luego. Chao, Chao. chao.